Muy buenas tardes, estimadas compañeras, compañeros. Vamos a dar inicio a la sesión de esta tarde-noche. Espero que se encuentren cada uno de ustedes muy bien. Para empezar la sesión, pues vamos de pronto a revisar nuestro Classroom. Por aquello que no se hayan percatado, acá en el Classroom recién les he puesto un anuncio acerca del contenido para evaluar del primer parcial, el cual pues son los 3 primeros capítulos de la unidad 1. Por supuesto, cada uno con sus respectivos subtemas, ¿verdad? No se vaya a pasar de listo en ese sentido. Cada uno con sus subtemas, ¿verdad? Salir de la caverna, que incluye de la opinión a la sabiduría, características de la filosofía, áreas de interés de la filosofía. El número 2, filosofía y visión del mundo, que incluye el idealismo, idealismo platónico, racionalismo cartesiano, idealismo trascendental y los rasgos básicos del idealismo, el materialismo, el realismo aristotélico, el empirismo de John Locke y David Hume, y el materialismo dialéctico e intersubjetivismo. Y el tema 3, ser humano, ser libre, esencia racional, la libertad, autodeterminación, libertad condicionada, dimensión social, valores, crisis de valores. Y hasta ahí la prueba. También de esa forma les he compartido acá los materiales, ¿verdad? Les he compartido las presentaciones del curso de filosofía, las cuales pues para no hacernos mucho relajo las he puesto en un drive, ¿verdad? Abierto para que todo el mundo pueda tener las presentaciones en formato PDF, ¿verdad? También aquí incluí el programa de curso y la primera presentación informativa que conocimos acá en el curso. Entonces, hasta aquí vamos por el 1.3, el ser humano, ser libre, o sea, el tema 3 de la unidad 1, ¿ok? El examen se hará aquí mismo en la plataforma de Moodle, perdón, de Classroom. Y al respecto, pues nada más aclararles que existe la posibilidad de hacerla en la plataforma Moodle, pero en aras de no arriesgar la tranquilidad y la certeza de la prueba, en el sentido de que necesitamos asegurarnos que ustedes sí pueden entrar a Moodle y usarlo y tal, eh, pues yo decidí quedarme acá. Entonces, el día del examen les aparecerá aquí en trabajo de clase otro ítem como estos, en donde dirá primer parcial. Y usted entra ahí y lo hace en el horario que se le indique. ¿De acuerdo? Así que muy atentos con eso. Y bueno, fuera de eso, vamos o terminado el tema administrativo, pues regresar a la parte, la parte temática del curso, ¿verdad? Que finalmente es la que nos interesa sobre todas las cosas. Bueno, con ustedes recién nos vimos al inicio de la semana y logramos hablar y tener algunas discusiones acerca de la libertad, acerca de la definición del ser humano. Vimos el imperativo categórico de Kant y un par de ideas de Jean-Paul Sartre acerca de la libertad, ¿verdad? Y dice, recordar lo que Sartre nos dice. Me cuesta la pronunciación en francés, ustedes, perdonen, Sartre. Sartre. A ver quién me corrige. En este sentido, vamos a ver. En este sentido, pues Jean-Paul Sartre en los años 60 ganó o fue nominado al Premio Nobel de Literatura. Este lo rechazó, ¿verdad? De las frases más polémicas de Sartre, de su obra, nos deja la frase precisamente que
nos indica acerca que el hombre está condenado. Hola, hola, 1, 2. Bien, parece que hay algún inconveniente con la señal. No sé, Yo se le escucha, licenciado. hay alguien, don Daniel, está con mucha interferencia. Voy a tener que silenciar los micrófonos, perdonen. Bueno, entonces hablábamos en la última clase acerca de la libertad, de los valores y retomar esta idea potente de Jean-Paul Sartre que dice, el hombre está condenado a ser libre. Y dice condenado porque no se ha creado a sí mismo y sin embargo, por otro lado, libre porque una vez arrojado al mundo, es responsable de todo lo que hace. Recordemos entonces que Sartre va a ser el máximo exponente del existencialismo y con esta frase, pues, él lo que nos indica es que la libertad es inherente a la condición humana y que por ello el hombre es absoluto responsable del uso que haga de ella o la falta de uso, ¿verdad? Em, También es una afirmación filosófica que se construye a partir de una aparente contradicción retórica, porque por un lado la libertad se asocia a la facultad para, para las acciones del hombre, ¿verdad? O para actuar de manera libre, mientras que la condena, ¿verdad? Evoca la idea de una prisión. Eh, entonces, valdría la pena cuestionarnos por qué es que Sartre, después de la comprensión, digamos, profunda que él tiene del existencialismo, de la condición humana, hace esta analogía de la libertad con la condena, ¿verdad? Es claro, el lenguaje, ¿verdad? Que es otro de los asuntos a estudiar en filosofía, tendrá algo que decir. Pero Sartre afirma que el hombre es responsable de encontrar el sentido en su vida y que además es libre de actuar y definirse constantemente, pues esto es inherente a su condición humana, pero está obligado, y aquí viene, ¿verdad?, a elegir permanentemente dentro de esta libertad. Entonces son tres cosas aquí juntas, ¿verdad? La idea de libertad, eh, el concepto que nos deja Sartre de la libertad como condena, entonces la idea de una condena, cómo se sobrelleva eso, la idea de responsabilidad de los actos, ¿verdad? Eh, que le da además, como cuarto elemento, el sentido a la vida, ¿verdad? De ahí que se hable del existencialismo ateo de Sartre, pero es que sencillamente él lo que nos indica con su trabajo y sus reflexiones es precisamente la toma de decisión para la acción es eminentemente responsabilidad del individuo y nada tiene que ver una fuerza superior o algo mágico que ocurre en tanto que todo eso es posible por el uso de la razón y que es la razón con el respectivo ímpetu de la voluntad lo que provoca la acción.
Entonces, por ahí va la obra de Sartre, muy interesante que pudieran ustedes también, eh, pues, leer o al menos, ya que andan en las redes sociales, busquen algunos videos, alguien que hable más a profundidad de Sartre, creo que sería interesante que pueda usted tener otras ideas. Muy recomendado las obras de Jean-Paul Sartre, El ser y la nada, de 1943. Es un libro, eh, es un señor libro, diría mi abuelo, es un señor libro. El existencialismo es un humanismo del año 46. La crítica a la razón dialéctica son como su tractus filosófico, ¿verdad? Su obra filosófica. Luego tiene obras literarias, entre ensayos, crítica, también fue dramaturgo, escribió obras de teatro. Tiene uno que se llama, que ese no lo he leído, La náusea, Las moscas, Las manos sucias. Bueno, tiene varios más, ¿verdad? Pero, digamos, de lo más denso, El ser y la nada. El existencialismo es un humanismo y la crítica de la razón dialéctica. Serían obras que todos debiéramos en algún momento que conocer, que leer, que saber de qué va, si bien tal vez no en sus profundidades, ¿verdad? Pero que eso nos permitiera tener otras ideas. Bueno, dicho eso, vámonos por favor a la página número 49 y voy a necesitar el apoyo de alguno de ustedes, alguien que bondadosamente nos pueda ayudar con la lectura. Vamos a hacer la lectura de la página 49. ¿En qué se fundamentan nuestras decisiones? Por favor, subiendo la manita, a ver quién nos va a apoyar. Bueno, no hay, entonces leo yo. ¿En qué se fundamentan nuestras decisiones? Para la crisis generada por la pandemia del coronavirus, el actual presidente de Guatemala decidió otorgar miles de millones de quetzales para apoyar a los bancos del sistema. En cambio, otorgó a la población más necesitada apenas una pequeña caja con pocos alimentos básicos. Esa decisión implicó poner en la balanza dos valores. Por una parte, el económico. Se suponía que quería salvar a los bancos. Y por la otra, el humano. Apoyar a la población más necesitada. Al elegir el primero, el presidente dejó en claro que valora más a los empresarios que a la población pobre. Bueno, de esas decisiones súper controversiales y difíciles, ¿verdad? Por no ser equitativas, pero también no sé hasta dónde debamos comparar una y otra. Pero, sin embargo, es hacia la pregunta, ¿en qué se fundamentan nuestras decisiones? Y claro, aquí nos presenta el libro un ejemplo macro, ¿verdad? Que afecta a una población determinada, además de millones de personas. Ahora sí, vamos a ver, ¿habrá alguien que nos ayude con la lectura? ¿Qué son los valores? Lick, yo lo tengo. ¿Qué son los valores? Dice, ¿qué son los valores? ¿Cómo vivimos? Detrás de cada decisión están los valores que nos mueven. El término valor es un tanto difícil de definir, puesto que se refiere a algo cuya existencia no puede ser percibida en sí misma, aunque no se puede negar. Por ejemplo, no dudamos que una rosa sea bella, pero la belleza en sí misma no es en nada concreto de la rosa misma. Reconocemos la solidaridad de una persona que apoya a otra, pero no percibimos la solidaridad en sí misma.
Gracias. Continúo, Lick. La teoría crítica de Frankfurt plantea una naturaleza social en los valores. Para definirlos indica que se trata de conceptos o bien, vamos a ver, perdón, para definirlos indica que se trata de conceptos, es decir, creaciones humanas de naturaleza ideal abstracta. Sin embargo, solo existen cuando se materializan en objetos concretos o bienes. Por ejemplo, la honradez es un valor, como tal es una sola idea, pero nadie concibe esa idea fuera de acciones honradas concretas. Dicho de otra manera, nadie es honrado porque diga que lo es. Una persona es honrada cuando sus acciones evidencian ese valor. Otro ejemplo, conscientemente negamos que el dinero pueda ser el valor supremo. Sin embargo, en nuestros actos nos contradecimos y vivimos siempre en función de lo que pueda reportarnos riquezas. Un padre de familia que con tal de ganar dinero extra, trabaja durante todo el día y apenas ve a sus hijos, a nivel consciente se planteará que lo hace para darles una buena educación, para que su familia esté bien, pero en la práctica está subordinando los valores como la convivencia familiar, la diversión, la amistad. Lo está ubicando muy por abajo del valor riqueza en su escala de valores. Los valores surgen a partir de consensos intersubjetivos. Primero se limitan a una comunidad determinada en la medida en la que responden a la naturaleza humana más profunda. Los valores van trascendiendo su comunidad de origen y aspiran a universalizarse. Esto, sin embargo, es solo un ideal al que podría llegarse por medio de consensos que van de lo particular, de las relaciones concretas entre personas, a lo universal, por medio de consensos cada vez más amplios. Así, un valor que surgió de una colectividad puede convertirse en un valor universal. Pensemos en la solidaridad. En alguna comunidad, una persona realizó acciones solidarias que fueron después imitadas por otras. Se podría pensar que ese valor es universal porque todos afirman con vehemencia que se debe ser solidario. Sin embargo, alcanzaría la universalidad solo hasta el momento en el que todos los seres humanos actuaran con solidaridad. Ya vimos que en nuestro sistema social y económico la tendencia va en sentido contrario. Por otra parte, los valores solo existen por y para los humanos. No pueden tener una existencia independiente y ahistórica. Ningún sujeto existe al margen de una sociedad o grupo. Dentro de su colectividad desarrolla su sistema de valores. Aún en el caso de Robinson, solo en su isla, al alegrarse cuando encontró plantas de trigo, lo hizo porque en su cultura se valoraba esta planta como proveedora de alimentos. Muchas gracias, Estela. ¿Alguien más que nos apoye con el siguiente tema, crisis de valores? Melanie, usted estaba lista, ¿verdad? Sí, licenciado. A ver, pues crisis de valores. Ok, crisis de valores. Los filósofos de la escuela de Frankfurt se dieron a la tarea de analizar la crisis general del sistema capitalista, manifestada en una permanente deshumanización de la persona. Erich Fromm, 1964, plantea una lúcida descripción de esta crisis en su obra Psicoanálisis de la sociedad contemporánea. Inicia ubicando los valores como un componente de la ideología o visión del mundo de las personas. Ya vimos que el sistema dominante impone su ideología y con ella la escala de valores que le conviene. Sobre ese principio, Fromm analiza los valores que promueve o impone la sociedad postcapitalista en la que vivimos. En primer lugar, critica el sistema de valores que impusiera la burguesía y que, con los acomodos que exigen los cambios históricos, se continúan dando en la sociedad postindustrial
postindustrial? El sistema burgués niega el precepto de Kant acerca de utilizar a la persona como instrumento. La esencia de ese sistema radica en convertir al trabajo en una mercancía y al trabajador en un consumidor. Ambos dejan de valer por sí mismos y adquieren un valor de cambio. El trabajador vende su fuerza de trabajo, con lo que se convierte en un instrumento para el dueño del medio de producción. Deja de importar por sí mismo y vale por su utilidad como asalariado. Deja de ser valorado y de valorarse a sí mismo como persona. Esto no solo ocurre en la esfera del trabajo físico, lo mismo pasa en otros ámbitos, en los que se despersonaliza al individuo. Un vendedor es activo si vende, un candidato si consigue votos, etc. Las relaciones sociales dejan de ser humanas. Las personas asumen roles que van más allá de sí mismas, de su humanidad esencial. Con ello ocurre una despersonalización del individuo. Todo, hasta su propia fuerza de trabajo, se convierte en una mercancía. El sistema organiza una escala de valores en la cual el valor supremo es el dinero, incluso para resarcir a las víctimas del conflicto armado interno. El gobierno está obligado a pagar una suma de dinero. Las personas empiezan a valer y a ser respetadas en función de sus ingresos o capacidad de consumo. Ya no se reconoce como persona, sino como un ser abstracto y por tanto alienado, que debe cumplir con su rol aun a pesar de sus sentimientos. Por supuesto, el propio sistema se encarga de convencer a los individuos de ese proceso de alienación. Es necesario para aspirar a subir en la escala social. La alienación trae consigo la pérdida de la autoestima. El individuo sabe que no interesa por sí mismo y que su papel es competir en una sociedad en la que todo es mercancía. Así, los valores también se alienan. Las cosas dejan de valer por sí mismas y se convierten en trofeos de quien las posee. La lucha de cada individuo deja de ser su propio desarrollo pleno, humano, personal, como persona humana, no como individuo fetichizado. Ahora se busca el atesorar mercancías, cosas fetiches. Pero las mercancías no solo son los objetos de consumo, como una pelota, un libro, un televisor. También se convierten en mercancías y en fetiches las amistades, las lecturas, los conocimientos. Al asumir como valor máximo las mercancías, el resto de los valores se subordina a este. Hasta la fe se convierte en mercancía. Se vende el perdón por medio de diezmos y contribuciones. Muchas gracias a las compañeras que me apoyaron con la lectura. Muy amables. Bueno, en esta parte final del capítulo, que si bien queda cortísimo el tema de los valores y las crisis de valores, pero pues está pensado de esa forma para apenas iniciar, ¿verdad? Un diálogo, iniciar las ideas que pudieran causar en algún momento en cada uno de nosotros
ese despertar de la duda, de la curiosidad frente a un tema que pareciera damos por obvio, que lo damos o ni lo pensamos, ¿verdad? Que asumimos su posibilidad, dado nuestro constructo histórico, ¿verdad? De dónde venimos, nuestra educación, nuestra familia, nuestra religión, si es que tenemos alguna, ¿verdad? Nos dan esa caparazón en donde asumimos estas escalas de valores y difícilmente nos damos el tiempo, el chance de replantearlos, de observarlos, de evaluarlos, de trabajarlos, ¿verdad? Más allá de esos límites impuestos por pues nuestra sociedad o nuestro entorno inmediato. Se habla de estar en una crisis de valores, pero ¿qué significa eso de la crisis de valores? Entendiendo los valores como esas normas de comportamiento, ¿verdad? Que eh, ajustan a los individuos, ¿verdad? Hacen que las personas eh, se ajusten o se comporten o observen un marco, ¿verdad? De actuación que se considera correcto y que además deviene de enseñanzas o el aprendizaje recibido en el hogar y en la escuela, ¿verdad? Eh, Aquí es muy importante, digamos, el momento de la niñez para todos nosotros. Va a ser muy importante cuando pensemos en nuestros valores ya ahora siendo adultos, tener necesariamente que pensar en el niño, ¿verdad? En nuestra versión de niño de corta edad, ¿verdad? Entre 4, 5, 6, hasta antes de los 10 años, que es en donde, digamos, es un periodo en donde muchas cosas forman nuestro carácter, forman nuestras ideas, ¿verdad? Y generalmente los niños chiquitos, ¿verdad? Aprenden por imitación, ¿verdad? Absorben las creencias de los papás y de los maestros. Así que es muy importante esa etapa. También los valores permiten la comprensión del ser humano. Iniciamos este tema, si se acordarán, hablando acerca de qué es el ser humano, ¿verdad? Pero entender al ser humano desde sus valores es la posibilidad de comprenderlo, ¿verdad? Y alcanzar pues un entendimiento mayor de la evolución de cada individuo. Los valores se expresan a través de una cosa que se llama la conducta, ¿verdad? Y que muy probablemente sea un territorio más apto para quien tenga o se esté formando como psicólogo, por ejemplo. Sin embargo, no escapará al trabajo del abogado o del profesional el tener que tratar temas de conducta, pero sin ir hasta ese escaño tan alto, es ver hacia uno mismo de forma introspectiva acerca de cuáles son nuestras conductas, nuestro comportamiento y nuestras habilidades en la sociedad que están cruzadas por la escala de valores. Hay, por supuesto, una lista grande de valores socialmente aceptados en nuestra cultura, ¿verdad? Porque también hablamos que de estar en otra cultura tendríamos que ajustarnos a una lista o más corta o más extensa y que muy seguramente algunos de esos valores ya son universales, o sea que se le da el mismo valor en nuestra cultura que en una cultura diferente por su carácter universal. Sin embargo, hablamos de valores, pues no los conocemos. Me atrevo yo a mencionar algunos. Y si usted gusta, vaya poniendo en el chat eh, algunos más que que puedan complementar. No existe una lista única, pues, ¿verdad? Pero se han estudiado una serie de conductas, de comportamientos que
que se cruzan con una serie de valores. Por ejemplo, la honestidad, el respeto, la integridad, la responsabilidad, la confianza, la resiliencia, eh, el esfuerzo, la prudencia, la sensatez, eh, eh, no sé, eh, la superación o autosuperación tal vez. Hay una serie de valores, ¿verdad? Que al final los podemos ver y trazar en nuestras conductas, comportamientos y habilidades. Em, es muy importante para hablar de la crisis de valores comprender el medio social en el que intentamos entender la crisis, ¿verdad? Se cree que en la actualidad hay un cambio de valores, ¿verdad? Y hay un desgaste social producto, pues, de varias, o sea, es, hay varios fenómenos que tienen que ver con ello. Por ejemplo, la decadencia de, de la capacidad de los estados para garantizar el bienestar, la calidad educativa, la salud, ¿verdad? La industrialización y la pérdida de ecosistemas y pues de un entorno natural más digamos, equilibrado pues con la convivencia con el ser humano, porque eso resta espacios en donde las personas pueden desarrollarse, ¿verdad? El avance increíblemente, pero el avance de la medicina, de la tecnología, la farmacodependencia, ¿verdad? Va generando trastornos y cambios en la genética también de los individuos, ¿verdad? Sin embargo, pues para quedarnos exclusivamente en la parte axiológica del asunto tratado, referirnos, por ejemplo, a la misma Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO, que dice que la sociedad actual se encuentra inmersa en una profunda crisis de valores, preocupándose únicamente por la economía. Pero aquí quiero resaltar que cuando hablamos de la actual crisis de valores, no tiene que ver con atesorar que el tiempo de antes fue mejor, no va por ahí, sino que tiene que ver con la capacidad del ser humano este, de gestionarse, ¿verdad? De su voluntad, de sus comportamientos, de sus conductas, de sus habilidades, ¿verdad? ¿Comparado con qué? Comparado con estándares, comparado con las nociones más aceptadas de cómo es el buen vivir, de cómo usted debe verse como una persona sana, equilibrada, ¿verdad? Y con capacidades, pienso yo, ¿verdad? Hay otras definiciones, pero se me hace como más simple ponerlo en ese estrato. Em, También tiene mucho que ver, digamos, la voracidad del mercado, la, digamos, también la abrasividad del sistema capitalista neoliberal, ¿verdad? Que tendrá sus ventajas en el mercado, pero también deja los vacíos y las inconsistencias que dañan el tejido social. Eh, También, digamos, hay muchos movimientos que impulsan o que reproducen estereotipos que reflejan antivalores, ¿verdad? Y que además es en la población más vulnerable, que son los niños, ¿verdad? En donde estos cuajan, se reproducen y está el asunto, ¿verdad? Y eso pasa por muchos temas, ¿verdad? Videojuegos, música, películas, ahora hay que hablar de contenidos multiplataformas, ¿verdad? Streamers, youtubers, redes sociales, wow, es un sinnúmero de cosas. Pero en ese sentido yo antes me hacía bolas en el sentido de pensar que entonces hay que eliminarlos, ¿verdad? Y
quitarlos de enfrente. Pero leyendo a un profesor filósofo, decía con un tema del uso de las pantallas y tal, y que hago la analogía para el tema de los valores, que él decía que el problema de las pantallas, ¿verdad? El celular, las tablets, las compus en los niños, no es en sí mismo el uso del dispositivo, sino que el problema radica en lo que dejamos de hacer por estar metidos en el dispositivo. Entonces, al traer esa analogía a este tema de los valores, ¿verdad? El problema de los antivalores son los espacios que perdemos y lo que dejamos de hacer, que era lo que generaba, impulsaba, fortalecía, desarrollaba, reproducía valores más universales, valores positivos, ¿verdad? Que apuntaban a un mejor desarrollo. E insisto, y esto no quiere decir que fue mejor el tiempo pasado, porque también no se puede generalizar, pero también cada época con sus progresos también se va acomodando, ¿verdad? Van surgiendo los significados de la época, ¿verdad? Hablar, por supuesto, de la globalización, ahora ya parece también anacrónico, ¿verdad? Pero vivimos en un mundo globalizado, entonces una serie de valores o de situaciones, de conductas que en una sociedad pueda que funcionen o pueda que sean bien vistas o mal vistas, pero puestas en la nuestra sin filtros, sin conducción, sin mediación, eh, causan estragos complejos, ¿verdad? Eh, y voy a terminar esta parte y les voy a presentar un video también que me estuve pensando si se los mostraba, pero creo que sí es valioso el tema. Pero antes una frase de este gran poeta y escritor, eh, Khalil Gibran, ¿verdad? Él dice, aquel que desee convertirse en maestro del hombre debe empezar por enseñarse a sí mismo antes de enseñar a los demás. Y debe enseñar primero con el ejemplo antes de que lo haga verbalmente. Pues aquel que se enseña a sí mismo y rectifica sus propios procedimientos merece más respeto y estimación que el que enseña y corrige a otros eximiendo. Bonito pensamiento de Khalil Gibran, ¿verdad? Vayan a buscarlo y vayan a leer los poemas de Khalil Gibran. Y ahorita me estoy acordando que hace unos días vi un video que me llamó la atención por el contenido político del video, no por su contenido religioso, porque era un video de un ex candidato a la presidencia, ex canciller y pastor evangélico, ¿verdad? De una iglesia reconocida de este país, donde a la luz de todo el declive que pasa actualmente en nuestro país, nuestra sociedad, nuestras familias, nuestras comunidades, eh, pues él tira un mensaje que cuando uno se pone a analizarlo, tratando de quitar el componente religioso, que obviamente él siendo un pastor es su fuerte, ¿verdad? Hay en esencia esta parte de valores, y muy interesante, ¿verdad? Él habla de haberse equivocado, porque él siendo pastor de una de las iglesias más grandes del país, se volcó a la política por fines meramente, claro, él lo dice bonito en su video, ¿verdad? Por buscar interesarse en la patria, ¿verdad? En transformar Guatemala, pero él reconoce que eso fue un grave error, que las iglesias debieran sujetarse al tema de la enseñanza moral y de la parte de la fe y lo que le corresponde. Y entonces él hace esa reflexión y mencionó para los que son cristianos, ¿verdad? Que les interesa el tema, pero me pareció interesante de forma de cultura general, ¿verdad? Y dentro de toda su alocución como buen pastor evangélico, encontró la cita bíblica adecuada para no sé cómo llamarlo, pues para darle ese sentido más poético a su dispensa moral que estaba realizando a partir de su actuación como político, ¿verdad? Y él mencionó un versículo de Isaías, capítulo 5, versículo del verso 13. Me pareció interesante
interesante, ¿verdad? Yo no profeso religión, yo soy cristiano, pero como ven, estoy atento a todo lo que lleva en su esencia algo positivo, algo que pueda ayudar a que la gente se fije en lo que es útil, en lo que es bueno, en lo que es correcto, ¿verdad? Tanto que a veces es tan triste ver cómo nos desplazamos en nuestro país, todo se cae, ¿verdad? Como muestran los billetes, como muestran a las personas minimalizan la pobreza, ¿verdad? La ignorancia. Es que yo no puedo creer si un video, una de las candidatas, ¿verdad? Que va el domingo a correr, que se teja la ignorancia como una característica buena de la población, solo porque es un producto que le es útil dentro de su campaña. Y disculpen, yo no quiero hablar de política, pero es innegable, algunos seres políticos, pues, tampoco quiero personalizar las noticias y simpatizantes, pero sepan todos que eso es incorrecto. Y el constructo de decía algo así como bien, ahí está el video, pero lo pueden buscar, seguramente saldrá en las inolvidables, ese tipo de cosas, porque digamos, ¿qué más bajo se puede estar en la escala de valores que ver eso reproducido a nivel nacional y que la gente lo aplaude como una cosa buena, solo porque piensan que eso les va a conducir hacia un logro, hacia, no sé, se imaginará una persona en esas circunstancias. Obviamente yo no he estado en esas circunstancias, entonces no me lo puedo imaginar, trato de entenderlo, trato de comprenderlo, pero me cuesta mucho. Y sale la señora diciendo algo así como, dicen que el otro partido es pensante y que nosotros no. Entonces, viva la ignorancia, porque es la característica del pueblo que no tiene. Ahorita la gente. Ay, Dios. ¿Verdad? Si se me sale el cachueco por Dios santo, ¿verdad? Y es un sinsentido, ¿verdad? Que una sociedad aplauda la ignorancia, más allá de todos los otros significados que tiene, de todo lo que hay alrededor de la política nacional, pero ese tema es atroz, ¿verdad? Es terrible, no, o sea, si no reciben mis valores, se preocupen, tengo otros, ¿verdad? Ese es el asunto. Entonces, pero bueno, ahí para que ustedes también investiguen, ¿verdad? Bueno, ya por último, tengo un video que habla sobre los valores, unos minutitos, lo enfoca más bien a la juventud, pero creo que no estamos todavía muy lejos de esa juventud, y si no, pues seguro ya tenemos hijos adolescentes, y me parece interesante como para ir cerrando la idea de la pantalla. Te voy a compartir mi pantalla, y por supuesto al finalizar estaré poniendo el video en la plataforma. Bueno, al finalizar el video, es unos minutos más para algunos comentarios. Licenciado, disculpe, no se escucha. No se escucha. No. No. Ya sé qué voy a hacer. Las generaciones anteriores siempre dicen que la nueva generación
en este caso la mía, los adolescentes de hoy, tenemos menos valores que antes. ¿Tú crees que es así o...? Hay una frase celebérrima que dice: los jóvenes de hoy desobedecen, faltan el respeto a sus mayores, es mucho más larga, pero yo la voy a abreviar. Faltan el respeto a sus mayores y ponen los pies encima de la mesa. Se atribuye a Sócrates. Si fuese verdad que la dijo Sócrates, tendría 2500 años. No, Nayara, no. Los jóvenes estáis llenos de valores, porque los valores son el modo de empleo de la vida. Hay que distinguirlos. Tienes que aprender a distinguir algo que te sirve para vivir de algo que te daña, porque los valores son realmente la herramienta que te sirve para llevar una vida relacionada con los demás. Robinson Crusoe, mientras estuvo en la isla, solo necesitaba las ganas de vivir. Tú y yo, los alumnos, los profesores, los ciudadanos, necesitamos muchos más valores, porque tenemos que convivir unos con otros y convivir con nosotros mismos en una sociedad compleja que nos pone retos. Por eso es tan importante que nos demos cuenta de que educar y educar en valores es lo mismo, porque tan herramienta para vivir una vida verdaderamente humana y una vida plena, tan herramienta para eso es la cultura y es el arte, como puede ser la tolerancia o la generosidad. Tengo maravillosos recuerdos de haber sido vuestra profesora de valores, porque a mí me parece que el tema de la ética es un tema sustancial en el aula. Y no se puede olvidar el tema de la ética y el tema de la filosofía, todo aquello que se plantee delante de un alumno, al modo socrático, como decía Sócrates, que su madre era comadrona y él había aprendido a sacar de dentro lo que cada persona tenía en su interior, igual que su madre sacaba a un niño para que naciera, pues esa manera de sacar lo que hay dentro de los alumnos, que es la filosofía, que es la ética, es fundamental. La escuela no la puede perder. ¿Tú recuerdas la clase de valores? Sé que la recuerdas porque me lo has dicho. Para mí ha significado mucho aquella clase sobre los valores, sobre el valor de la belleza. Me parecía muy importante que hablásemos en clase sobre el valor de la belleza, Nayara, porque hay grandes malentendidos con respecto al valor de la belleza. La conclusión a la que vosotros llegasteis después de hablar de la belleza fue que la belleza iba mucho más allá que la percepción sensorial y que era algo que te detenía junto a otro ser humano. Esa es una definición que los filósofos dedicados a la estética durante miles de años no han sabido hacerla tan certera y tan redonda como salió a vosotros. Pero en aquella clase, Nayara, yo no hice nada. Sencillamente preparé un PowerPoint y en ese PowerPoint aparecía la pirámide de Gizeh, ¿te acuerdas? Y yo te preguntaba, ¿es bonita la pirámide? ¿Es bella la pirámide? Y me acuerdo que contestábamos que en cierto modo sí, pero no lo era tanto por la de personas que murieron solo para construirla. También me acuerdo que en ese mismo PowerPoint aparecía la Mona Lisa y... ¿Y era bella Mona Lisa? ¿Te acuerdas? Hubo aquí bastantes diferencias de opinión, ¿a que sí? Sí, y recuerdo alguien que dijo, está sonriéndole al pintor, tiene que ser amable ella, así que vamos a darle por guapa. Me acuerdo perfectamente de cuando salió en las diapositivas un cuadro cubista, Dora Maar, pintada por Picasso, y hubo ahí un tumulto en la clase, yo no sé si tú te acuerdas, y llegasteis a la conclusión de que tenía 3 ojos y 2 bocas y la cara de frente y de perfil. Llegasteis a la conclusión de que era bella, porque era única. Porque era diferente. Porque era diferente. Y luego, yo no sé si tú recuerdas cómo terminó esa clase, porque para mí es uno de los momentos más bellos, aquel momento concreto, uno de los momentos más bellos de mi vida profesional. Habíamos estado hablando de arte y eran artes visuales. Y os dije, chicos, pero hemos estado hablando solamente de la belleza que hemos percibido por el sentido de la vista. ¿Cómo le explicaríais la belleza a una persona que no viera? Y contestó Miguel. ¿Te acuerdas de Miguel? Muchísimo. Miguel dijo, Carmen, yo le explicaría a una persona que no viese, yo le explicaría belleza acariciándole la mejilla con el pétalo de una rosa. Es cierto. Nunca lo he olvidado. ¿Cómo olvidar que te pueda suceder con chicos de 12 años como vosotros teníais? Los chicos de 12 años sois filósofos y sois poetas de forma natural y es la escuela
con su cronos y con su necesidad de que os ajustéis a respuestas siempre las correctas por definición. Y nos acostumbramos al pensamiento crítico y nos acostumbramos al pensamiento creativo. Pero dentro de vosotros hay un universo. ¿Qué es la belleza sino, efectivamente, que te acaricien? Así que, ¿cómo pasar de largo por los valores y la gente joven? Vosotros sabéis lo que son valores, tenéis las ideas muy claras sobre qué valores queréis ver en vuestros padres y en vuestros profesores, por ejemplo. ¿Cómo va a haber alguien que se atreva a decir que la gente joven está alejada de los valores si no hay una época de la vida en la que uno haga más introspección y mire más para adentro y se observe más que en la época de la adolescencia? Bueno, pues entonces espero que con estas otras ideas, esta otra visión de los valores, cortita, por ejemplo, por supuesto, ¿verdad? Y compartiré el video. Ya saben que estos extractos tienen videos más o menos de 50 minutos, ¿verdad? Que es el programa este que siempre están invitados a verlo. Bien, se nos acaba el tiempo, quedan un par de minutos, si hay algún comentario, y si no, pues les pido que lean, que se preparen para su examen, ya está ahí la temática, tienen las diapositivas, tienen su programa, los que tengan su libro, y si no, pues léase los temas, y bueno, después de que vaya a votar el domingo, póngase a estudiar. En el examen vendrán todas las indicaciones, ¿verdad? No se preocupe por eso. El tiempo suficiente para contestar. Perfecto. Entonces, si no hay ninguna duda o pregunta sobre el tema conversado hoy, llegamos hasta aquí. Di que el lunes tenemos clases. Pues me parece que no han dado una indicación contraria a ello. Ujú. El filósofo de los poemas, Khalil Gibran. Khalil Gibran. Los copio. Vayan, busquen en el internet sus poemas. Sí, así es, Cleide. Bueno, se nos acaba el tiempo entonces. En todo caso, pues les deseo una muy buena noche y nos vemos en el examen. Gracias, licenciado. Feliz noche. Gracias, buenas noches. Gracias, Lick. Feliz noche. Buenas noches, licenciado.